Hola, ¿qué tal? Paz y bien. ¿Cómo están ustedes? En este podcast de la semana quiero reflexionar con ustedes sobre las secuelas espirituales de esta pandemia del COVID-19, una experiencia de crisis y esperanza. ¿Cómo lo ven ustedes? Sin lugar a dudas, una gran catástrofe puede condicionar el modo de pensar de una generación. Bien lo saben los niños que nacen después de un conflicto bélico, las madres que ven a sus hijos huir del hambre o los millones de refugiados que hay actualmente en el mundo. Las guerras, las pandemias y las hambrunas aparecen frecuentemente en la historia de la humanidad y requieren una buena comprensión de las causas y de las consecuencias, porque si no hay un riesgo, ciertamente hay un riesgo alto de repetir errores, de perder el rumbo y de volver a naufragar. En el caso particular de las pandemias, las consecuencias pueden llegar a ser aún más dañinas, porque el culpable no está en el vecino malvado o en la falta de lluvia. El verdugo, además de invisible, está muy dentro y si ya es complicado de curar, aún lo es más de comprender. Pese a que los virus y las bacterias no entienden de economía, los grupos más castigados han sido los más pobres y aquellos que los intentaban socorrer. A diferencia de otras pandemias, en esta crisis desde bien temprano han corrido ríos de tinta sobre las secuelas físicas y psicológicas. Para numerosos pacientes que han sobrevivido al COVID-19, este no se ha quedado en una historieta para contar a sus nietos o en la ya clásica pérdida de cabello. Las secuelas físicas sí pueden ser graves, pero hay otras que son mucho más graves. Las cifras de muertos, el sonido de las ambulancias y la preocupación por los nuestros no tardarán en cobrarse su factura. Esto nos recuerda que no somos máquinas. En este punto conviene ir más allá, porque lo espiritual no es solo lo psicológico, aunque a veces nos cueste distinguirlo. Hay aspectos compartidos, pero insisto, no es lo mismo lo espiritual y lo psicológico. Sin embargo, las secuelas espirituales tienen una particularidad, se pueden convertir en oportunidad. Cada una de estas secuelas tiene un lado bueno y aunque no sabemos cómo, algún día darán fruto, como les pasa o le pasa a la vid cada vez que la podan. Pero en todo esto, ¿dónde está la imagen de Dios? En tu vida, en la mía, en tu familia, en tu comunidad. En la vida son más importantes las preguntas que las respuestas, sencillamente porque nos permiten avanzar y cuando la incertidumbre irrumpe en nuestro camino se multiplican exponencialmente. Por ejemplo, ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué Dios lo consiente? Y estas son solo al principio. ¿En qué tipo de Dios creemos que quiere nuestro dolor? Esta secuela tiene una parte teológica y pastoral, ya que si no se explica bien puede condicionar nuestro modo de acercarnos a Dios. Dios nunca quiere nuestro mal y conviene decirlo alto y claro, Dios nunca quiere nuestro mal. Puede ser fácil y recurrente culpar a Dios, pero no es ni justo ni conveniente. No es un castigo de Dios, ni una venganza de la naturaleza que un virus pase de un animal al ser humano y se multiplique por todo el mundo cobrándose la vida de cientos de miles de personas. Todo lo contrario. Dios está en el que sufre en cada cama de hospital, acompañando en la soledad, animando al investigador o consolando a las familias. Pero llega un punto que es muy importante en esta pandemia que ya se extiende por más de un año y medio. La desacramentalización de la fe. No sin cierta polémica, en casi todos los países del mundo el confinamiento ha impedido a millones de fieles celebrar la Eucaristía, algo que no había ocurrido jamás. Algunos sacerdotes celebraron la misa en privado y la transmitieron de forma virtual, ayudando con la palabra y la imagen
a la común unión espiritual y manteniendo así ciertos vínculos comunitarios. Algunos ni lo hicieron. No obstante, a pesar del intento de minimizar el efecto, el pueblo de Dios ha tenido que sobrevivir espiritualmente sin la práctica habitual de los sacramentos, al menos de forma continuada. Aquí no solo está en juego la relación con Dios, también lo está con la iglesia, con la comunidad y con uno mismo. Cuando todas las restricciones hayan concluido, pregunto, ¿no? Es posible que bastantes cristianos vuelvan a los templos fortalecidos con una fe que se alimenta de los sacramentos y este particular ayuno, digamos así, les habrá servido para darse cuenta de su importancia. Lamentablemente, esta desacramentalización temporal supondrá sin duda ciertos problemas para algunas comunidades cristianas, parroquias, movimientos, ministerios, y unos cuantos fieles se van a desenganchar por el camino, sencillamente porque el hábito forja la virtud. Y si se perdió el hábito, pienso en parroquias cuyos feligreses tienen una salud delicada y que salir a la calle y estar con gente se puede convertir en una actividad de riesgo. También en el caso de los padres que tratan de educar a sus hijos en la fe con cierta dificultad y casi no han tenido catequesis ni siquiera online y tienen que volver a convencerles de la importancia de cuidar la Santa Misa, la Eucaristía, tras meses de ausencia. ¿Qué decir de las comunidades de jóvenes que se están formando y que pierden las rutinas, por decirlo así, que favorecen la práctica sacramental? O algunas personas tal vez con dudas de fe, miedo o sobrecarga de trabajo que han perdido el sano hábito de celebrar los sacramentos cada semana y ya hasta de orar cada día y ahora se cuestionan su pertenencia o no a la iglesia, a la parroquia, o si vale la pena o es necesario ir a misa o no. Además, conviene señalar que la dificultad no se reduce solo a la celebración de la Eucaristía. La actividad pastoral requiere una gran inversión de tiempo y de imaginación porque se pretende crear procesos de crecimiento y madurez en las personas. Y con esta pandemia este trabajo se puede haber visto interrumpido, seguramente. Conferencias, retiros, grupos, procesiones, oraciones multitudinarias, jornadas, congresos. Sabiendo que nuestra fe católica está basada sobre una vida sacramental, estamos ante la urgencia de rediseñar nuevas propuestas pastorales que satisfagan la vida espiritual del pueblo de Dios y que entretejan de nuevo lazos comunitarios, porque estamos ante la gran problemática de la indiferencia, del individualismo, del no te metas, del repliegue sobre uno mismo. Esto supone un sobreesfuerzo y una exigencia creativa para agentes pastorales que en ocasiones no dan abasto. Pero también esta pandemia nos ha puesto sí o sí a todos ante el tema de la muerte. A lo largo de estos meses hemos visto cómo las cifras de fallecidos se disparaban en casi todos los países. Quizás lo más cruel ha sido acostumbrarse a ella, soslayando que detrás de una curva aséptica hay millares de personas agonizando en hospitales y otras tantas familias rotas. La muerte genera dolor, culpabilidad, fragilidad y vulnerabilidad. Y no se reduce solo a los enfermos que han sobrevivido al COVID-19 o a las personas que han perdido un familiar. Cada sociedad tiene que llorar las pérdidas, aceptar el dolor sufrido y terminar un duelo necesario. Y creo personalmente que a los cristianos nos corresponde acompañar este camino en lo personal y en lo comunitario, tanto a creyentes como a no creyentes. Y esta secuela también tiene una parte positiva, que es la función catártica, digamos así, de la muerte. Asumamos al final de nuestra vida y esto nos cuestiona cómo queremos vivir. Diferenciamos mejor lo profundo de lo superficial, lo importante de lo accesorio. Ojalá sea así realmente. Si no, ¿qué sentido ha tenido toda esta pandemia? Y llega el tema de la confianza también. No solo se han resquebrajado vidas, familias, proyectos o empleos,
En algunos casos es la propia fe la que ha entrado en crisis. La espiritualidad nos pone en relación con nuestro entorno y si todo queda afectado a nuestro alrededor, podemos acabar confundidos y pensar que Dios, que guiaba nuestras vidas cuando todo funcionaba bien, nos ha abandonado. Debemos asumir que en determinadas ocasiones nuestra realidad será tan compleja e inestable que solo podremos apoyarnos en Dios como le pasó a Job y a tantos enfermos en la Biblia, ¿no? A Job y también a tantísimos enfermos de COVID y tantísimos testimonios que nos han dado. Pero lo peor que nos puede pasar es caer en el pensamiento mágico, en la superstición, en la New Age o lo que es peor, en las adicciones, en el escapismo, en la evasión, en la alienación. Y el tema de la soledad o la solitariedad, ¿qué les parece? Una de las particularidades de este virus es que ha transformado profundamente nuestro modo de relacionarnos. Ya nadie se atreve a dar un abrazo ni a toser en público. El contacto humano y la cercanía han pasado de ser un gesto de cariño y cercanía a convertirse en un serio peligro para la salud pública. De manera que la mejor forma de frenar la pandemia es mantener la distancia y el aislamiento social. No es exagerado afirmar que una de las secuelas más duras es la solitariedad, la soledad. Hay muchos ejemplos al respecto. Ustedes también tienen muchos ejemplos. Y en esta misma línea, como consecuencia de las medidas protectoras, hemos perdido bastantes de nuestros rituales sociales que siempre muestran y ayudan más de lo que nosotros creemos. Sin embargo, este aislamiento forzoso nos ha mostrado la necesidad que tenemos de los otros, de sentirnos comunidad y de formar parte de algo más grande. Este deseo de estar con otros y de valorar lo colectivo nos puede ayudar a ubicarnos en una nueva crisis social que todavía no ha llegado a su punto álgido. En este tiempo de reconstrucción tenemos una oportunidad para compartir vida, reconstruir relaciones y fortalecer un nuevo tejido social, porque así acolcharemos, digamos así, o como ablandaremos mejor los golpes. Y después hay otra cosa que se ve muy unida a la tristeza o a la solitariedad, que es esta sensación de nostalgia. Durante el periodo de aislamiento se han manifestado en las personas actitudes de nostalgia, ha aumentado el consumo de medicamentos relacionados con la ansiedad, insomnio y la depresión, así como las consultas psicológicas online. Y conviene señalar que la desolación en lo espiritual, digamos así, se ha instalado por momentos en la vida espiritual de muchas personas debido a este cansancio por esta situación. Pero hay una cosa, ¿no? Quedarse en la nostalgia casi adictiva no es solo algo propio de esta situación. Ya el pueblo de Israel añoraba las cebollas de Egipto, obviando que precisamente huían de una situación considerablemente peor. Pero claro, en vez de vivir el presente, añoraban el pasado. En esta pandemia, además del cansancio, el miedo y la solitariedad, se une la quietud y la imposibilidad de vislumbrar un futuro claro, ya que cualquier proyecto será sometido al arbitrio de un virus que no logramos controlar con nuevas cepas y no sé qué. Igualmente resulta complicado sentirse cómodo en un presente desagradable, aburrido, tedioso, anodino. Pero una cosa es estar triste y otra perder el ánimo, convirtiendo así la nostalgia en un estado habitual, que no es una depresión. No obstante, si nos rendimos podemos pasarlo realmente mal y es necesario poner todos los medios para recuperar la alegría como don del Espíritu Santo. Las malas mociones que no vienen del Espíritu Santo hay que desecharlas. Sin embargo, antes es preciso hacernos conscientes de dónde estamos y querer salir de allí. También se ha repetido mucho la frase todos en la misma barca. Bueno,
Aunque es la humanidad entera la que ha recibido el golpe, no todos sufren las consecuencias de la misma manera, ni todos tienen que padecer siempre las mismas secuelas, porque depende mucho de las personas, de cómo les haya afectado la enfermedad y del contexto social, económico, familiar que están viviendo. En esta reflexión, como cristianos, debemos insistir en que esta pandemia también es una experiencia de crisis y de aprendizaje, de poda necesaria y de renovación urgente y principalmente de esperanza, pues sin duda va a marcar el devenir de la humanidad en los próximos años, sin dudas. Y sobre todo, estamos ante este gran desafío de convertir esta, entre comillas, desgracia en una ocasión para acercarnos a Dios, de forma que cada persona y cada pueblo puedan percibir la salvación y la misericordia de Cristo Jesús en su propia historia personal, familiar, comunitaria. Si conseguimos que esta relación con Dios se haga más profunda, auténtica y sólida, se reforzarán también los vínculos con los otros, con el entorno, con la iglesia, con uno mismo, porque es algo propio de la espiritualidad e imprescindible en este extraño momento que vivimos, que sin embargo no deja de ser un tiempo de gracia. Una vez más, como cristianos, nos toca la tarea de acompañar y servir a la humanidad entera en esta difícil navegación hasta un puerto seguro y recordar que aunque avance rugiente la tormenta, Dios nos sigue llamando, guiando y sosteniendo. Que el Señor te bendiga y te guarde a través del corazón inmaculado de María. Un fuerte abrazo, paz y bien.